En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muchas gracias. Secretario, en cuenta, por favor. Señor presidente, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Una excusa de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, quien por motivos de agenda no podrá concurrir a la sesión del día de hoy, la cual fue invitada y a la cual asistirá en su reemplazo diversas autoridades del Ministerio del Interior. Asimismo, hay una comunicación de la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Andrea Vargas, con el que remite documentos aspectos de la legislación migratoria de Bolivia. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. En todo caso, tenemos aquí al director nacional del Servicio de Migraciones, director del Servicio Nacional de Migraciones, que aquí dice nacional 2 veces, don Luis Taller, a la jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Claudia Moyano, y al jefe de edición jurídica de la Subsecretaría del Interior, don Ignacio García. Están con nosotros entonces, justo está también nuestro canciller, por cierto, y porque el tema tiene que ver, por cierto, con Bolivia y con los recientes acuerdos sobre reconducción de migrantes irregulares. En algún momento yo preferiría tener una sesión secreta, si no les importa, pero muy en un rato bastante adelantado ya he hecho gran parte de la discusión. Va a preguntar si tiene la misma información que tengo yo respecto a algunos asuntos. Muy bien. Si les parece, entonces, pues podemos iniciar esto y no sé si quiere el señor ministro comenzar la reunión, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo también a los honorables senadores que nos acompañan y agradecemos esta ocasión que nos da para informar sobre 3 importantes acuerdos que han sido negociados con el Estado Plurinacional de Bolivia. Estos acuerdos forman parte de una relación que obviamente ha tenido sus complejidades históricas y que formalmente solo se mantiene a nivel consular. No obstante, durante este gobierno, al igual que en gobiernos anteriores, se ha buscado desarrollar una agenda positiva y constructiva y, por cierto, también acotada para abordar temas de cooperación migratoria y consular principalmente. Y por esa misma razón, estos 3 acuerdos que estamos informando asumen un valor especial. El primer acuerdo es un acuerdo interinstitucional de cooperación migratoria suscrito entre el Ministerio de Gobierno, equivalente al Ministerio del Interior, del Estado Plurinacional de Bolivia, y nuestro Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y este acuerdo interinstitucional se complementa a través de un protocolo adicional para el procedimiento de retorno o ingreso de personas migrantes. Este acuerdo tiene por objetivo establecer términos comunes para un procedimiento de retorno o ingreso de personas migrantes, ya sean nacionales de alguna de las partes, es decir, de Chile y de Bolivia, o de un tercer estado que hubiese sido identificada por la autoridad contralora de frontera del otro país, evadiendo u omitiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no, dentro de los 10 kilómetros de frontera o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona. Este acuerdo tiene también otros objetivos, como son promover el ingreso expedito de nacionales de ambos países en el territorio del otro, con plazos oportunos de aprobación de solicitudes de residencia. También busca mejorar la colaboración en la gestión de la frontera y también poner especial atención a las garantías y la protección de niños, niñas y adolescentes y víctimas de trata de personas. Aprovechando la presencia del señor Director Nacional de Servicio de Migraciones, Eduardo Taller, yo creo que
puede también complementar esta información sobre este acuerdo. El segundo acuerdo es un acuerdo suscrito entre el Ministerio del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y los Ministerios del Interior y de Seguridad Pública y de Hacienda de Chile. Básicamente para fortalecer las acciones de cooperación y coordinación en la lucha contra el contrabando, un tema que siempre ha estado presente en la relación bilateral y que tiene también como fin fortalecer acciones de coordinación y de cooperación de los gobiernos para la prevención o investigación del contrabando en el ámbito de competencia de las unidades a cargo de la lucha contra este problema en cada país. Se trata de desarrollar acciones de prevención del contrabando en las zonas fronterizas con mayor presencia policial y militar, según corresponda, reforzar los controles fronterizos, intercambiar información entre la Policía Boliviana, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile y otras instituciones que son intervinientes, y también compartir información de inteligencia policial referida a nuevas tendencias en la comisión de ilícitos, rutas empleadas, los modus operandi y toda información que contribuya a la detección, identificación y persecución de las organizaciones criminales dedicadas al contrabando. Y también se pretende designar puntos focales y la elaboración de protocolos para el intercambio de información, identificación y ejecución de operativos conjuntos en los pasos fronterizos habilitados y también en los no habilitados. Y, por último, se busca gestionar, proponer o intercambiar ofertas de capacitación y especialización para las policías de ambos países. Y el tercer acuerdo es un acuerdo que fue suscrito entre el Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile relativo al tránsito vecinal fronterizo. Y en esta materia también hay que destacar que se desarrolla la subcategoría que está contemplada en la Ley de Migración y Extranjería de nuestro país de habitantes de zonas fronterizas, contemplada en el artículo 54 de la mencionada ley. Y este acuerdo tiene por objetivo establecer acciones de cooperación y coordinación para la implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo a favor de los habitantes de zonas fronterizas definidas en el acuerdo, que sean nacionales de los estados de una de las partes y que ingresen, permanezcan o egresen al territorio de la otra parte por un puesto de control migratorio a través de un control ágil y diferenciado. Y estos acuerdos en realidad abarcan temas que han sido de especial preocupación para nuestro país y justamente revelan, yo diría, el desarrollo de una agenda constructiva con nuestro vecino del norte. Y bueno, hasta ahí dejo la presentación respecto a los acuerdos. No sé, por su intermedio, presidente. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar por su intermedio a los senadores y, por supuesto, que al ministro también. El acuerdo que se firmó con Bolivia en materia de colaboración migratoria tiene un antecedente del año 2023, donde ya habíamos firmado un acuerdo de colaboración migratoria con Bolivia en virtud de establecer por reciprocidad la gratuidad, ¿ya?, de las residencias Mercosur, o de las residencias que nos otorgamos ambos países. ¿Esto por qué? Porque el diagnóstico que tenía el gobierno es que, a partir de la información provista por Carabineros y la Policía de Investigaciones, es que el ingreso irregular había aumentado principalmente en personas desde Bolivia. Y uno de los elementos que generaba ese incentivo era justamente el cobro de los $90 de la visa Mercosur. Entonces, eso permitió de alguna manera dar un primer paso respecto del acuerdo
tan importante que se firmó en cuanto a la reconducción o retorno de personas de terceros países, ¿ya? Hay un interés también expresado en este acuerdo de septiembre del 2023 por agilizar la tramitación de las residencias solicitadas por personas bolivianas. Como todos bien sabemos, la fuerza de trabajo boliviana, la migración boliviana, no solo es relevante en términos del intercambio comercial que se produce en las regiones del norte, sino también en el sector agrícola que se produce en las regiones de la zona de centro, bueno, norte, ciertamente, hasta el centro sur. Y eso efectivamente a nosotros nos lleva como migraciones y también evidentemente junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores a plantear estrategias para que el flujo migratorio de trabajadores agrícolas sea ordenado, sea regular y no se dé por canales informales. Esto es una demanda también de los gremios agrícolas que han planteado desde hace bastante tiempo. Eso respecto de, digamos, un antecedente relevante, creo yo, de este acuerdo. Ahora, en materia de reconducción, no hay, en cuanto a la reconducción, una regulación en el derecho internacional. No hay una regulación en términos del retorno en frontera y por lo tanto el que opere la reconducción depende fundamentalmente de los acuerdos a los que se llegue con los países vecinos, ¿ya? Entonces, en este sentido, el avance que expresa este acuerdo, de alguna manera viene a hacerse cargo de esta realidad que hasta ahora no habíamos podido, digamos, materializar, ¿ya? En términos de la otra dimensión del acuerdo, que tiene que ver con el otorgamiento de las residencias temporales de manera oportuna, se estableció un plazo de 15 días para el otorgamiento de las residencias, ¿ya? Lo cual, para efectos del Servicio Nacional de Migraciones, es un desafío muy importante, ¿ya? Pero un desafío que cobra valor toda vez que, como contraparte, vamos a tener una mejor colaboración de frontera, vamos a tener desincentivos al ingreso irregular y vamos a tener respuesta, digamos, en la reconducción frente a ingresos irregulares que se dan, ¿ya? Desde Bolivia por parte de ciudadanos de terceros países. Entonces, esto creo que es bien significativo en términos de avanzar en reducción de ingresos irregulares y mejorar la coordinación en la colaboración fronteriza. Eso respecto del acuerdo de colaboración migratoria y en términos del de tarjeta vecinal, Migraciones aparece también como contraparte de implementación, Migraciones Bolivia, Migraciones Chile, ¿no es cierto? Y esto es un desafío muy importante, puesto que va a permitir que las poblaciones que viven en las zonas fronterizas puedan tener un tránsito más expedito, ¿ya? Y esto normalmente va a evitar, ¿ya? La medida que lo implementemos, en el más breve plazo, idealmente, va a también significar un canal para que aquellas personas que muchas veces, ¿ya? Por motivos, digamos, de prácticas culturales o de prácticas ancestrales o por motivos de digamos, demora en el paso, tienden a ingresar de manera irregular a nuestro país. Entonces, esta tarjeta vecinal fronteriza también nos va o se va a traducir en un instrumento para desincentivar el ingreso irregular, ¿ya? También nos pone desafíos importantes en términos de servicio, puesto que vamos a tener que crear un registro, crear un formato, establecer un sistema de empadronamiento de las personas que estén en las zonas aledañas, entonces una serie de procedimientos que vamos a tener que realizar y en los cuales efectivamente ya estamos trabajando para implementar principalmente estos dos acuerdos en lo que toca a nosotros. Eso. Se ofrece la palabra. Sí, senador Edwards, por favor. Gracias, presidente. Bueno, aprovecho de saludar a los invitados, desearles feliz año también a los colegas acá. Feliz año y qué bueno poder verlo. No, yo quería solamente para entender bien el acuerdo. Entonces, en particular de reconducciones, lo que entiendo que hace el acuerdo es que a los 10 kilómetros de distancia, me imagino medido perpendicular, son zonas montañosas perpendicular desde de la frontera o de alguna forma, si la persona es tomada por el ejército chileno o por la policía o quien sea, toda persona de toda nacionalidad es reconducida al paso más cercano,
me imagino que es anotada y después es de vuelta al país de origen, en este caso Bolivia. ¿Eso es exactamente, o cómo nos aseguramos de que la persona que cruzó, que fue aprendida y fue de vuelta, no vuelva a entrar? O si nos puede dar como el detalle del acuerdo, que algo lo dijeron, pero para clarificarlo. Eh, bueno, sí, por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, el acuerdo establece que la zona de reconducción, o sea, el acuerdo está alineado con la modificación legal que se aprobó recientemente y que está vigente desde, creo, febrero del año 2024, que establece la zona de reconducción y de control de frontera, no en la línea como lo plantea originalmente la ley 21.025, sino que la línea se extiende a la zona de 10 kilómetros. Efectivamente, el acuerdo deja claro que la reconducción se produce dentro de esos 10 kilómetros. O sea, si la persona es detectada en ese margen, en ese rango, puede ser reconducida, ¿ya? Puede ser reconducida. Y la reconducción opera del siguiente modo. Esto opera hoy día. O sea, el año 2024 fueron reconducidas entre Arica y Bolivia, ¿ya? O sea, perdón, entre Arica y Tarapacá, hacia Bolivia y Perú, 4.186 personas. ¿Ya? El año anterior hubo un ingreso regular más alto y por lo tanto las reconducciones superaron las 6.000. ¿Ya? En lo que va de gobierno van como poco más de 13.000 procedimientos de reconducción. Eso opera del siguiente modo. Carabineros o las Fuerzas Armadas están en la zona no habilitada de los pasos, la PDI está en los pasos. Entonces, cuando se detecta una persona ingresando irregularmente o dentro de los 10 kilómetros con indicios de haber ingresado, la Carabineros y las Fuerzas Armadas se la entregan a PDI, se genera un acta de entrega, no claro, se la entregan la desplazan al paso habilitado, PDI levanta un acta y con esa acta va y la reconduce y se le entrega a la policía del país vecino, ¿ya? Y es un procedimiento del cual efectivamente queda registro, hay un acta y una entrega de la persona, es un procedimiento que se da hoy habitualmente y que teníamos la dificultad de que no se producía en el caso de Bolivia con ciudadanos de terceros países. Lo que viene a destrabar este acuerdo es que ese procedimiento, hoy día perfectamente regulado y normado, establece que se podrá también realizar con estos ciudadanos de terceros países. Eso es básicamente cómo funciona el procedimiento. Lo realizan las policías y queda registro. En términos administrativos, se emite una prohibición de ingreso, o sea, las reconducciones, luego de que se producen, se genera un acto administrativo de una prohibición de ingreso que se dicta en el Servicio Nacional de Migraciones cuando PDI entrega la información de las personas que han sido reconducidas. Una más, ok. Para entender, entonces, una persona podría, por ejemplo, no tener identificación. O sea, el APDI le toma la huella dactilar y si esa persona, por ejemplo, volviese a entrar al país y es detenida, por ejemplo, Chile tendría registro y sabría que esa persona fue reconducida y fue expulsada. ¿Eso es así? Sí. Sí. Eso es efectivamente así y el acuerdo lo deja expreso también, en el sentido de que cuando no hay registro, cuando no hay antecedentes de que la persona está regular en el otro país o no hay antecedentes de identidad, la persona tiene que ser biometrizada en el cuartel de la PDI o en el paso, digamos, de la PDI. La Torre. Después senador Moreira. Gracias, presidente. Bueno, saludar al canciller por su intermedio, al director de Migraciones, Taller, y al equipo, a todos los quienes nos acompañan hoy día. Yo creo que este acuerdo es muy relevante, es un paso muy, muy importante en la relación entre Chile y Bolivia y más por la coyuntura, ¿no?, que está ocurriendo con el tema de las migraciones. Y quería traer a colación ciertas declaraciones que en periodo de campañas, de pre-campañas se dan y le quería preguntar así formalmente cuál es la opinión del Ejecutivo, tanto el canciller como el director de Migraciones, respecto a estas propuestas que surgen de dinamitar fronteras, ¿no? Estaba creo que hoy día mismo la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, en el norte, con algunas parlamentarias de esta región que la fueron a acompañar y levantando con mucha fuerza estas ideas de dinamitar fronteras, de las minas antipersonales, etcétera. Quería preguntar, porque aprovechar esta instancia, ¿no?, y que estamos tocando este tema y que se está intentando fortalecer una vía institucional en acuerdos bilaterales, etcétera, un camino serio, y surgen estas otras propuestas que, en mi opinión, son poco serias, pero en el fondo quería, dado el conocimiento que tienen
en el terreno poder pronunciarse respecto a esas propuestas, presidente. Gracias. Preguntas al director. Primero, entiendo que estos acuerdos que se suscribieron requerían todavía la presentación de un plan digamos, de puesta en marcha, ¿no? Todavía no tenemos eso, no tenemos, o sea, han sido puestos en marcha ya los acuerdos, serían lo primero, ¿no? O sea, si están vigentes hoy día o falta alguna gestión más. La segunda que la voy a hacer ahora, a pesar de que es más bien sobre un tiempo cercano, pero para no. La verdad es que el paso en la frontera está particularmente complejo, por distintas razones. O sea, siempre ha sido complejo en Colchane, digamos, entre Colchane y Pisiga, pero la verdad es que hoy día los atochamientos son ahí bastante grandes. La demora en pasar la frontera es tremenda. En Chungará, un camión, incluso ni siquiera hablar de camiones, familias bolivianas o chilenas alegan haber estado 7 horas en la frontera. Y eso es un problema complicado de servicio, porque no olvidemos que el paso de Chungará está a más de 4.000 metros de altura, y por lo tanto lo que ocurre en la práctica es que se enrolan funcionarios con mucho entusiasmo para irse arriba y a los 15 días han perdido el entusiasmo por completo y se quieren devolver, o sea, lo cual está creándonos un problema. No sé si existe alguna atención a este punto o alguna forma de resolverlo, porque tenemos todos los acuerdos en materia de paso, bien, está bien, pero la verdad es que desgraciadamente la implementación misma por las condiciones del terreno y las condiciones además del personal hace que sean que el paso realmente entre Chile y Bolivia se torne cada vez más difícil. Perfecto, ok. Muchas gracias por su intermedio. Presidente, bueno, respecto de la propuesta, digamos, planteada en el debate público, la ministra de Interior ya se ha referido a este punto. Nosotros nos corresponde comunicar lo que estamos haciendo en materia de desincentivos de los ingresos regulares. Creo que estos acuerdos contribuyen en esa línea. Tenemos una política migratoria, tenemos una coordinación permanente con las policías, entonces, y los datos lo demuestran así, han bajado los ingresos regulares del 2023 al 2024 en un 37%. Si comparamos con el 2021, han bajado en un 50% los ingresos regulares. Son datos que yo creo que responden a una gestión y una política que tiene que ser de Estado. Creo que no podemos salir de ese marco de discusión y evidentemente que, digamos, nosotros hemos como gobierno evidentemente discutido las distintas propuestas que apuntan todas a fortalecer y mejorar la capacidad de control de nuestra frontera, que se ha visto muy perjudicada, muy permeable en los últimos años, sobre todo desde el marco de la pandemia hacia adelante, se generaron ingresos irregulares en un volumen de los cuales no estábamos acostumbrados y en 2022 se produce un quiebre a la baja. Nosotros esperamos que las decisiones que ha tomado el gobierno y la línea en la que se ha venido trabajando de recuperar y retomar el control de la frontera contribuyan a que esto se siga produciendo. En términos de la implementación, estamos nosotros en ese proceso. El acuerdo de migración, de colaboración, establece un plazo máximo de 60 días para implementarlo y una serie de coordinaciones. Yo voy mañana, jueves, a Tarapacá a ver la factibilidad técnica. Ya tuvimos nuestra reunión con PDI, estamos en contacto con las delegaciones regional y provincial del Tamarugal para efectos de ver cuál es el dispositivo o la mejor fórmula para que esto sea implementado de la manera más rápida posible, pero ese es el plazo de implementación y estamos trabajando ciertamente en ello. Estamos trabajando con los equipos técnicos para el desarrollo de la tecnología de la tarjeta, ciertamente. Esto es un proceso de implementación. Al menos el de tarjeta vecinal es un proceso de implementación paulatino. Vamos a partir por Colchane, después hay una serie de otros municipios que se van a ir incorporando y el acuerdo migratorio de reconducción, la dimensión de implementación más compleja,
tiene que ver con lo que tiene, con el compromiso del servicio de tramitar las visas en esos 15 días. O sea, tenemos que tener equipos preferentes, tenemos que tener un desarrollo para que esas solicitudes ingresen de manera preferente en el sistema. Y respecto del protocolo, hay en el acuerdo referencia a un protocolo, ya hay una propuesta, ya que la vamos a conversar con Bolivia dentro de este plazo, una propuesta que de alguna manera establece cuáles son los elementos, los indicios razonables, ¿ya? Para determinar que la persona provino de ese país, ¿ya? Los indicios razonables, porque tiene que haber por parte que lo existe hoy día, nada más que el acuerdo tiene que hacerlo explícito. ¿Cuáles son los elementos para demostrarle a la policía del país vecino que la persona vino de ese país, ¿ya? Y que no, Chile no está, por ejemplo, reconduciendo personas que no venían, no están dentro de los 10 kilómetros. Hay que tener un indicio razonable. Y eso evidentemente que es parte de lo que se está trabajando en el protocolo. En cuanto a los pasos, claro, nosotros no tenemos presencia directa como migraciones en los pasos, sin embargo, evidentemente que tenemos conocimiento por lo que nos transmiten nuestras direcciones regionales y la conversación permanente que tenemos con las delegaciones, y efectivamente en estos meses de verano ha habido un aumento significativo del flujo regular de personas que ingresa por la temporada, por las fiestas. Hubo también un atochamiento grande donde aumentaron las atenciones que se tiene en ese paso, en el de Conchana, al menos entre entradas y salidas, están entre las 2.000 y las 3.000 diarias, entre entrada y salida, ¿ya? De personas. Son las atenciones que realiza la Policía de Investigaciones. Ayer hablaba con la delegada del Tamarugal y me comentaba que en la última semana habían aumentado a entre 5.000 y 6.000 atenciones. Entonces eso efectivamente implica un desafío de ampliación, que se está haciendo una inversión importante en ese complejo particularmente, de ampliación de la capacidad. Eso respecto no sé si me equivoco. Me vuelvo a recordar el paso de camiones, sobre todo en la zona de Chungará, que realmente la demora es tremenda para el paso. Desgraciadamente, y toda esa demora, desgraciadamente, se produce por razones puramente geográficas del ingreso a Chile desde Bolivia, digamos. Entonces, y eso no, eso provoca algún tipo de molestia y de dificultades. Pero en fin, son cosas que solamente hay que poner en conocimiento de las autoridades respectivas para que se hagan cargo de ellas. Se ofrece la palabra, señor Moreira, usted quería preguntar algo todavía. Muchas gracias por darme la palabra, presidente. Yo tengo dos preguntas y un par de afirmaciones. Por su intermedio, presidente, yo sí le puedo contestar al senador Latorre. Yo quiero decir lo siguiente. Evidentemente no en estos temas, en muchos temas, en un periodo eleccionario, por supuesto que hay una polarización, y de todos los sectores, Pero yo quiero hacer una diferencia. La candidata presidencial Evelyn Matei efectivamente ha estado en Iquique y en Arica, pero de verdad existe una desesperación en esa zona. Desesperación, la gente se siente impotente, y cuando los ciudadanos están así, indudablemente piden medidas que para algunos pueden ser demasiado extremas. Pero yo quiero hacer una diferencia. Una cosa, para aclarar esto, una cosa es lo que han dicho algunos parlamentarios republicanos, entre las zanjas, las murallas, y también de poner minas. O sea, nosotros tenemos un convenio internacional precisamente para sacarla, no para ponerla, porque eso podría inhibir digamos, a las personas que intenten, digamos, pasar a nuestro territorio. Esa es una cosa. Y lo que ha dicho la candidata presidencial Evelyn Matei es de que ella habla de una zanja. Ella habla, cuando se habla de dinamitar, no es dinamitar a la gente que pueda pasar por ahí. Se trata de abrir alguna forma estas zanjas, estas cosas para poder defendernos. Ahora, yo soy partidario, y de verdad esto no se puede hacer por distintas razones, que las Fuerzas Armadas, como en otros países, debieran controlar. Y en segundo lugar, no solamente en eso, este es yo diría, uno de los
pocos países en el mundo, por ejemplo, en materia digamos, de seguridad, que ni Carabineros está dentro del aeropuerto, ni, ni las Fuerzas Armadas. Por eso se producen polémicas, peleas. O sea, el día de mañana puede haber cualquier anuncio de bomba y cualquier cosa. Y como este es un recinto por licitación y privado, que no pueden estar las Fuerzas Armadas. Esas son determinaciones que tiene que tomar el gobierno, el anterior, y no se han tomado. Para señalarle al senador Latorre. Ahora, aquí usamos otro lenguaje muy educadito, aquí nadie hace cuña fuerte. Y lo otro que yo quisiera decirle es que son dos preguntas. Uno al director de inmigración. Este tema digamos, del control biométrico, en donde el gobierno la otra vez estuvo acá y nos señaló, no me acuerdo qué subsecretario vino para acá o alguien de la policía, nos dijo que si bien es cierto, este era un paso, porque tenían como 6.000 o 7.000 personas base de datos, ¿hacen ustedes una evaluación relacionado con cómo ha funcionado y las proyecciones que hay? O sea, si verdaderamente hacer, bueno, digamos un balance. Y mi última pregunta es para el canciller. A mí me gustaría saber, si es que me lo puede decir, ¿ah? Porque cuando hay una negociación entre otro país, como en el caso de Bolivia, hay cosas que no se dicen y tienen algo de confidencialidad. ¿Ah? Es que, ¿cuál fue la razón? ¿Cómo logramos nosotros eh, este cambio de postura de Bolivia? En el sentido que hasta hace poco Bolivia lo que decía que ellos eran firmes en no permitir la reconducción de ciudadanos a terceros países. Perdón, ¿quiere comentar algo? Por favor, sí. Sí, sí. Sí, por supuesto. Bueno, agradezco las preguntas y los comentarios y tampoco quiero dejar de reaccionar frente a lo que ha señalado el senador Latorre. Obviamente estamos hablando de un problema de alta complejidad y un fenómeno absolutamente global. El tema migratorio está para quedarse y yo creo que hay que enfrentar esa realidad. Es un problema que está presente en gran parte de las fronteras del mundo. Solo basta pensar en toda la complejidad que va a tener la gestión de la frontera entre México y Estados Unidos, sobre todo en la perspectiva de un nuevo gobierno en Estados Unidos y también todos los temas que se han planteado en Europa. Y siempre frente a este fenómeno surgen propuestas, en fin, yo no conozco en detalle las propuestas, tampoco un tema que nosotros como Cancillería manejemos directamente, pero queda claro de que es un tema tremendamente difícil de abordar, requiere de cooperación con otros países, eso es absolutamente fundamental y justamente el motivo de esta convocatoria es explicar un acuerdo que es muy positivo con Bolivia y que se suma también a prácticas y acuerdos que tenemos con nuestros otros dos vecinos. Y obviamente el tema migratorio es un elemento esencial en la soberanía de los países. Los países tienen autonomía para dictar sus políticas y siempre surgen propuestas de distinto carácter. Y como aquí se ha señalado, algunas propuestas en realidad se apartan de lo que son los propios compromisos que tenemos de carácter internacional, como el caso de las minas antipersonal, ¿no? En que durante 20 años este país hizo un esfuerzo gigantesco con la cooperación muy activa del ejército para eliminar todas las minas antipersonal y sería inconcebible, digamos, reponer minas de carácter interpersonal, de minas antipersonal. Ahora, respecto de la pregunta que hacía el senador Moreira,
La verdad es que lo que nosotros hemos advertido es un cambio en la actitud del gobierno boliviano hacia Chile, un cambio positivo. Yo le puedo asegurar de que no hay ningún elemento secreto en esta negociación. Es una negociación que por lo demás se realizó entre justamente las autoridades migratorias bolivianas y las autoridades migratorias de nuestro país. Y en consecuencia no hay ahí un elemento central que explique el cambio en la posición boliviana. Hemos notado, sí, una relación muy positiva entre nuestros presidentes. El presidente Boric en distintas ocasiones ha conversado con el presidente Arce. Existe una buena relación, sobre todo a nivel de los ministerios de Interior. El ministro Eduardo del Castillo ha tenido un papel muy fundamental en este ámbito y él no dudó en venir a Chile y firmar estos acuerdos con la ministra Toa. Y realmente solo nos cabe alegrarnos por este cambio que se ha producido en la posición boliviana, pero puedo asegurar de que no hay ningún elemento oculto o reservado en esa negociación. Muchas gracias. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra si alguien quiere terminar por adelante, por favor. Sí, 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 por favor. Por su intermedio, señor presidente, paso a responder la pregunta del honorable senador Moreira en cuanto al control biométrico. El proyecto de ley misceláneo que se vota, entiendo, esta tarde en general en la sala del Senado, va a consagrar en nuestra norma, ¿ya?, el el registro biométrico como parte de la gestión que tiene que hacer la policía en tanto autoridad contralora. Este es un cambio bien significativo respecto de la gestión migratoria, ¿ya? Tuvimos nosotros una primera experiencia que tuvo que ver con registrar biométricamente, que este es un trabajo que hizo el Servicio Nacional de Migraciones junto con la Policía de Investigaciones, registrar biométricamente a las personas en situación irregular. Se registraron 182.000 personas, de las cuales no se tenía ningún tipo de registro. Adicionalmente, se establece como una herramienta, digamos, obligatoria por ley, ¿cierto?, el control y el registro biométrico en todo procedimiento de control migratorio que realice la Policía de Investigación. Entonces, en un breve plazo tendremos que tener control biométrico en toda nuestra frontera, tendrá que haber un sistema integrado con el Registro Nacional de Extranjeros y con las bases de datos de las policías. Así que desde nuestro punto de vista, esto es un avance significativo en lo que tiene que ver con control de la migración y por lo mismo está presente en estos acuerdos, en la necesidad del control biométrico. Detalles de la implementación del registro biométrico del sistema de la Policía de Investigación, evidentemente que lo pueden dar con mayor fundamentación quienes dirigen esa institución, más que el Servicio Nacional de Migraciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra asunto? Pues yo, sí, senador Moreira. Dos cositas. La primera, al director de Migraciones, yo quiero decir lo siguiente, el canciller ha dicho que en el tema de la inmigración vino para quedarse. Y yo lo puedo entender eso, en el mundo está sucediendo. Pero obviamente como chileno uno quiere defenderse de lo que ha pasado en Chile. Más allá de buscar responsabilidades, en Chile se habla de 1.500.000, otras cifras se dicen en la prensa hasta 1.900.000 de extranjeros que están acá y una cantidad determinada está. Más allá que vengan a Chile, el problema de la inmigración es donde se produce la desesperación de la gente y el miedo, es precisamente, y con esto que quede claro, yo no estoy estigmatizando la inmigración, pero el nivel de delincuencia. El nivel de que hoy día cuando uno ve las noticias, yo sé que los medios tienen un grado de rating, cuando se abren los noticieros es cosa de verlo. Entonces eso te genera una situación de miedo, de terror de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa que llama la atención? Lo que llama la atención en ese aspecto es que esa delincuencia, yo no sé qué cantidad, serán 1.000, 2.000, no sé qué cantidad de personas que están cometiendo delitos en Chile son extranjeros, pero llama la atención esta cultura de la muerte, de la tortura, del sicariato y de una serie de prácticas delictuales que no se daban en Chile. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? La población se siente
aterrada, eso es la verdad, y sobre todo en los sectores, en cualquier parte. A de los que están presentes, es cosa de suerte que a uno lo asalten. Esa es la verdad, es cosa de suerte nomás, porque a cualquiera le puede suceder. Bueno, y todo lo demás, todos nosotros hemos leído en el diario. Entonces, ese temor que hay es cómo parar esa delincuencia. Porque ¿para qué estamos con cosas? Cuando uno habla en privado de esto, siempre se dijo que la primera inmigración que hubo de venezolanos, ah, perdonando, no quiero hacer diferencia, ni ofender a nadie, pero era como que mejor que la otra. ¿Ah? Pero hoy día, cuando uno ve la prensa, es como 5-1, un acto delictual, uno chileno y los otros 4 son de afuera, con una cultura de la En violencia. Arica fue 4-0 el fin de semana. Y con una cultura de esas cosas que nosotros no veíamos. Y con esto termino esto. Es como que si a mí me asaltan, todos sabemos, aquí tienen las llaves. Pero ¿qué hace la gente? Los delincuentes. Es pegarte un tiro o pegarte, y ustedes han visto a personas adultas mayores lo que ha pasado. Entonces, ese es un punto de que por mucho que sea un fenómeno global, bueno, nosotros queremos defendernos nosotros, pues somos un país más chico, tenemos problemas con la policía, en que no tienen la capacidad de poder controlarlo todo, no tenemos la tecnología que pueden haber en otros países para poder, digamos, parar esto. Y la última, eso es dicho para el director de Migraciones y para el ministro Alberto Van Claveren. Es como que lo que yo quiero preguntar acá es que si existiese una posibilidad, yo sé que puede ser muy difícil, como se ha terminado la misión diplomática de Chile en Venezuela y viceversa, en estas conversaciones de Bolivia, porque Bolivia está muy vinculado a Venezuela, son muy amigos ambos gobiernos, pudiese existir la posibilidad de que colabore con los trámites consulares para venezolanos que residen en Chile y así también facilitar la tramitación de expulsión de venezolanos. Si habría alguna posibilidad, como se está llegando a muchos acuerdos con Bolivia, ahora tendrá que haber de parte de Chile alguna reciprocidad. Eh, Mar no, pero alguna reciprocidad. Para que quede claro. Entonces, ¿se pudiese hacer algo que Bolivia se encargara de esto? No digo la totalidad, pero algo. Gracias, presidente. Bien, ¿algún comentario? Yo quiero decir, quiero solamente hacer un comentario, porque en realidad todavía las cifras oficiales muestran una equivalencia, por lo menos una equivalencia, incluso si no menos de una equivalencia todavía, entre la cantidad de delitos cometidos por extranjeros y la cantidad de extranjeros en Chile, ¿no? Es una realidad. No muestran que haya una tendencia mayor de los extranjeros a cometer delitos que la que hay de los ciudadanos chilenos comunes. Pero es cierto que efectivamente en las zonas de frontera probablemente la situación se da de manera algo distinta. Lo que yo decía realmente ahora es bien notable. Hubo 4 personas heridas a bala el fin de semana y los 4 eran extranjeros y 3 de ellos adolescentes, lo cual realmente bueno, es bastante, es ciertamente bastante preocupante. Y respecto de lo que dice el senador Moreira, bueno, este es un fenómeno general, ¿no? El temor se demora mucho más en irse que los hechos mismos, ¿no? En Arica todavía los restaurantes no funcionan de noche prácticamente, no tiene sentido, nadie va. En el día están llenos, a la hora del almuerzo no hay ningún problema, está todo, es todo normal, pero en la noche la ciudad se cierra. Y eso a pesar de que las cifras de delincuencia han alcanzado los ritmos tamaños similares a los que tenían antes del año 23. Entonces el tema del temor ahí es ciertamente un asunto que nos está complicando bastante. Respecto al desminado, y eso, no olvidemos que, o sea, es cierto, es verdad una cosa, o sea, nosotros tenemos hoy día una frontera con Perú y Bolivia de 1.000 kilómetros, que no, un poquito, un pelito más de 1.000 kilómetros,
que antes estaba cubierta de minas y hoy día no hay minas, eso es cierto. Pero la verdad es que los pasos no son tantos como para que no puedan ser adecuadamente protegidos en general, ¿eh? Ahora, por lo menos estoy hablando del lado de Arica, probablemente más complicado desde el punto de vista de Tarapacá. Pero el lado de Arica, la verdad es que ha disminuido sustantivamente la inmigración ilegal. Inmigración ilegal siempre hubo. Lo que pasa es que antes la inmigración ilegal existía, con minas o no, ¿ah? La gente conocía los pasos. Lo que pasa es que cuántos bolivianos o cuántos peruanos pasaban a Chile de ida y vuelta no importaba mucho. Hoy día el problema es que se ha transformado en un hecho en un hecho muy fundamental. ¿Cuántos pasan? No es que ahora probablemente en la zona he dicho sea de paso, entre Bolivia y Chile existen como 6 pasos fronterizos habilitados y son como 50 pasos fronterizos no habilitados, pues la gente está acostumbrada a pasar de ida y vuelta. Y el problema, fundamentalmente en esa región, mucho más que el paso ilegal, es el contrabando. El contrabando de productos que vienen desde Perú, sobre todo, es realmente un tema delicado en nuestra región. Tanto por el tema de la mosca y la fruta, que está de moda últimamente. Seguramente si ustedes van a mi región, van a darse cuenta que la gente se preocupa más de la mosca y de la fruta que de los problemas, de los especialistas, sobre todo, que de los problemas migratorios. Pero yo quiero decir que realmente, a mi juicio, es una situación que va a ir declinando. No va a haber, o sea, yo no creo en las avalanchas ilegales, a pesar de lo que está pasando en Venezuela hoy día, no creo que vamos a tener otra, pero el temor va a permanecer por mucho tiempo con la gente, es una realidad. No, sí, no sé si... Sí, gracias, presidente. Por su intermedio respondo también la consulta que hacía el senador Moreira. Eh, la verdad es que efectivamente se ha producido un cambio en la tipología del delito en nuestro país. Y este es un fenómeno que también tiene un carácter regional, es decir, prácticamente lo mismo está ocurriendo en países vecinos, caso peruano, caso colombiano, etcétera. El delito se está convirtiendo cada vez más y la delincuencia en un fenómeno transnacional, ¿no? Y eso es algo relativamente nuevo en nuestro país y que obviamente hay que enfrentar. En lo que respecta a la Cancillería, lo que nos compete a nosotros es apoyar todos los esfuerzos de cooperación que se tienen que desarrollar entre los principales actores en justamente el combate al crimen. Me refiero al papel de los ministerios públicos en los distintos países, obviamente del Poder Judicial, de las policías, mejorar los mecanismos de intercambio y en ese sentido creo que se han hecho avances bastante significativos. Tenemos niveles de cooperación que han ido mejorando con la mayor parte de los países de América Latina que son parte de estas redes delictuales que han adquirido un carácter regional. Eh, Hay experiencias positivas con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, con Costa Rica, y la idea nuestra es seguir apoyando todos los esfuerzos que se hagan, tanto desde el punto de vista bilateral como también desde el punto de vista multilateral. Desde el punto de vista multilateral, por ejemplo, cuando nos correspondió ejercer la presidencia del Consenso de Brasilia, uno de los temas que nosotros identificamos como centrales para mejorar la cooperación a nivel regional fue justamente la lucha contra el crimen organizado y en ese ámbito se desarrolló una primera reunión entre las y los responsables justamente en materia de seguridad pública de todos los países sudamericanos. Y aparte de eso, también como Cancillería estamos apoyando los esfuerzos de capacitación y de asesoría de países que tienen ya una experiencia de largo tiempo en el combate al crimen organizado. Por ejemplo, tenemos un ámbito de cooperación con Italia en ese ámbito, justamente por la experiencia que ha tenido Italia en la lucha contra el crimen organizado, y lo mismo estamos haciendo con algunos otros países europeos. Y otro aspecto que estamos también potenciando como Cancillería es la negociación de acuerdos de extradición.
Por ejemplo, logramos negociar un importante acuerdo de extradición con Argentina, ¿ah? Básicamente porque el acuerdo existente era un acuerdo que correspondía a otra época. Estamos también interesados en adherir a una convención europea de extradición. Básicamente también hay una rama europea en materia de crimen organizado y de delincuencia, etcétera, y la idea es como justamente facilitar la repatriación de delincuentes chilenos que estén operando en Europa. Respecto de la otra consulta que hacía el senador Moreira, efectivamente nosotros tenemos una gran preocupación por la situación de el cerca de 1 millón de venezolanos que se encuentran en nuestro país y que en estos momentos no dispone de ninguna... ¿Ah? Yo le pregunté un millón. Ya. Ella era de- Cerca. ¿Sabe cuál es el problema? Perdón, si me 800.000 permite. y 1 millón. La Ya. verdad es que hoy día, si entramos a los temas de seguridad pública, hoy día estaba invitada la ministra del Interior, no pudo venir. Sí. Los temas propiamente de seguridad pública, probablemente tendríamos que consultarlos con ella o en nuestra próxima reunión o con quien vaya a nuestra próxima reunión en Arica, a la verdad que vamos a hacer la próxima semana. Ya. Pero, digamos, respecto de la falta de atención consular para los ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro país, un tema que nos preocupa mucho. Pero obviamente la decisión de encargar la representación consular le corresponde a Venezuela y nosotros realmente no podemos hacer mucho al respecto, lamentablemente. ¿Ah? Nosotros sí estamos muy preocupados de mantener la atención consular de los ciudadanos chilenos en Venezuela. Y eso se está haciendo. ¿Ah? Se está haciendo con el personal local, básicamente, y obviamente con, digamos, una guía que se hace desde nuestra Dirección General Consular. ¿Ah? Pero efectivamente hay un problema, pero la solución de ese problema o la mitigación de ese problema depende exclusivamente de las autoridades venezolanas, ¿no? Senador Latorre. Gracias, presidente. A propósito de la decisión, ¿no?, que hoy día se ha comunicado públicamente de terminar con la misión diplomática, ese es el término, ¿no? Terminar con la misión diplomática del embajador Gasmuri en Venezuela. Sí, efectivamente. Claro. Estamos poniendo fin a la misión diplomática del embajador Gampo. Eso es. Entonces, la pregunta siguiente, lo planteo desde la comisión, ¿no? Es, ¿se pretende en el futuro, si hay cambios en las relaciones bilaterales con Venezuela, de activar una nueva misión diplomática? ¿En qué está eso? ¿Cómo es la decisión para entender? Porque acá en el fondo hubo una decisión de Venezuela de expulsar, ¿no?, al embajador, expulsar al personal. Si eso cambiara, ¿podríamos reactivar? ¿Cómo es en esta coyuntura que no sé si había ocurrido con otro país con quien Chile tiene relaciones diplomáticas en democracia, ¿no? Que haya ocurrido así? Me refiero a un periodo democrático de los gobiernos en nuestro país. Entonces quería entender aquello. ¿Cuál es la posición de Chile al respecto, presidente? Sí, respondo por su intermedio, señor presidente. La verdad es que cualquier cambio en nuestra relación con Venezuela va a depender del contexto en la propia Venezuela, ¿no? En estos momentos nosotros nos hemos limitado justamente a poner fin a la misión diplomática del embajador Gasmuri en Venezuela. Y con esto, digamos, termina su estatus como embajador llamado a informar, que es el estatus que mantuvo durante un periodo bastante extenso. Y la verdad es que estamos a la espera de cambios que se puedan producir y que puedan permitir, obviamente, restablecer algún nivel de relación con Venezuela. Pero nosotros descartamos cualquier iniciativa que signifique un reconocimiento del nuevo periodo de Nicolás Maduro en Venezuela. El canciller, por su intermedio, presidente, descarta buenamente el reconocimiento de Maduro en un próximo periodo. Pero la pregunta obvia es,
si es que hay tanta duda respecto, y que yo la comparto 100%, de que el señor Maduro evidentemente robó la elección, ¿por qué no dar el paso de reconocer a quién ganó? Si aquí no puede haber ganado otra persona que no sea Maduro, perdón, que no sea Edmundo González. Entonces, a mí me cuesta entender la postura que tiene el gobierno de, claro, criticar al dictador Maduro, pero no reconocer a Edmundo González. Yo, de verdad no se entiende, me gustaría una explicación. El presidente electo Edmundo González estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, hubo la posibilidad de poder invitarlo, no se le hizo, y yo eso por lo menos me cuesta entender un poco la postura del presidente Boric. Canciller, por favor. Bueno, en primer lugar, aclarar que en realidad la visita de Edmundo González a Chile no pudo realizarse porque había una fecha muy específica, que era el día domingo pasado. El día domingo, como lo dijo el propio Edmundo González, el presidente Boris no estaba en la ciudad, estaba en la región de Magallanes, como todos sabemos, y la Antártica chilena. Y en consecuencia ese encuentro no se pudo realizar. Nosotros en realidad consideramos que no es oportuno reconocer a otro presidente electo en Venezuela, básicamente porque no es una atribución que corresponda a un tercer país. Esa atribución le corresponde a la institucionalidad venezolana. Lamentablemente no se dan las condiciones para que eso opere normalmente en Venezuela, pero repito, nosotros como país tercero consideramos que no nos corresponde reconocer o proclamar un presidente electo, sobre todo tomando en cuenta las características que tuvo el acto electoral en Venezuela. Quiero decir que en ese ámbito nosotros no somos el único país que ha mantenido esa posición. La mayor parte de los países de la Unión Europea tienen exactamente la misma posición. Y si bien, digamos, no han escatimado críticas al régimen de Maduro y han afirmado que efectivamente se cometió un fraude electoral en Venezuela y eso les impide participar en la asunción del mando en este nuevo mandato que se ha atribuido Nicolás Maduro. Pero por otra parte, digamos, tampoco consideran oportuno reconocer a otro presidente y establecer una suerte de reconocimiento de un gobierno paralelo. También hemos tomado en consideración lo que fue la experiencia de Juan Guaidó, si bien obviamente estamos hablando de circunstancias algo distintas, pero consideramos que la experiencia de Juan Guaidó no fue una buena experiencia y no ayudó al retorno a la democracia en Venezuela. Esa es la posición nuestra. Bueno, yo en realidad quiero decir que yo comparto plenamente la actitud del gobierno en esta materia. Creo que a nosotros no nos corresponde reconocer gobiernos en otros países. Nos corresponde establecer relaciones con ellos o no. Si no nos gusta tener, pues, podemos condenar las elecciones que se han producido, etcétera, pero realmente volver a un periodo en el cual se reconocía como, por ejemplo, ¿no? Como gobierno de China al gobierno de Taiwán, esas cosas no las vamos a hacer de ninguna manera, aunque uno considere que uno es más legítimo o menos más ilegítimo, pero en fin, es un tema, yo entiendo la preocupación, uno dice, mire, si todos decimos que se robaron la elección y la elección se la robaron a Edmundo González, ¿por qué razón no reconocemos nosotros como, porque no nos corresponde a nosotros reconocer como reconocer presidente de nuestras regiones? No queremos que nunca nadie pueda permitirse realizar un acto jurídico de ese tipo en nuestro territorio, respecto de nuestro territorio, nosotros como país. Y eso ocurrió mucho, eso en los periodos de la Guerra Fría ocurrió mucho, el reconocimiento de gobiernos que no eran tales en distintos países. Senador Moreira. Son dos cositas en un minuto. En la primera, yo de la verdad que no cuestiono tanto la determinación del gobierno con respecto a esto. Me hubiera gustado, con respecto a reconocer el triunfo de Edmundo González. Yo comparto con el senador Edward, me hubiese gustado. Eso depende de la política exterior de cada gobierno y por lo que se ha señalado. Me hubiera gustado porque como una señal política, porque han sido muchos
En los países, yo entiendo las afirmaciones que hace el senador Insulza. Yo hubiera esperado, como reitero, de que se hubiera reconocido, me hubiera gustado. Pero en fin, el hecho que otros países lo reconozcan, eso no es malo, porque es solo como señal política. Entendiendo los ejemplos que ha dado el senador Insulza, entonces nosotros también tendríamos que legitimar, aunque no tengamos relaciones con ellos, a Taiwán porque una elección democrática, eso yo lo entiendo y los ejemplos que se puedan dar. Dicho eso, yo pero lo más importante, a mí me preocuparía si el presidente Boric tuviese una conducta distinta, no solamente no reconocer el triunfo, sino que ha sido en este tema de derechos humanos y en este tema democrático, uno podrá tener hartas diferencias con él, pero el presidente ha sido consecuente con los países que no respetan la democracia y los derechos humanos. Ha tenido una sola línea y yo lo valoro. No como otros gobiernos que era media todo. Ahora, me gustaría en el futuro que el presidente, así como ha señalado todas las dictaduras, eh, digamos, Venezuela y otras, como ha señalado, gustaría que de repente le tirara un poquito para empezar a ir la oreja a Cuba, porque de Cuba pues, muchas veces el presidente no habla mucho. Y en tercer lugar, lo que yo quiero pedirle al director nacional, quiero pedirle un documento que venga formalmente de ustedes a la comisión y quiero pedirle que el secretario nos informe. ¿Qué me gustaría saber a mí? Sí, un documento, porque en la prensa cada día ponen más o menos, digamos, personas que han entrado ilegal, saber una proyección de la cifra. ¿Con respecto a qué? Bolivia, peruanos, venezolanos, colombianos y haitianos y otros. ¿Y qué nos gustaría? Decir que nos pudiesen informar cuántos están regularizados, cuántos están en trámite y una proyección de los que se supone que hay, entendiendo que los que se supone que hay, eso no puede ser un dato con certeza, pero para tener una visión, porque a ver, hasta hace un año atrás eran solamente 1.200.000 y ahora, según consigna la prensa, 1.900.000. Pero esos datos no los entregan ustedes, lo entrega la prensa. No, me refiero que hacen su análisis y no lo entregan. Entonces sería bueno tener un documento. Vamos a acordar, ahora, entonces, si les parece, un oficio a la Sí. serie de información para que lo pueda responder el director de Migraciones con los antecedentes que tiene. Tiene llegando, senador. Estoy atento a la conversación. La palabra, adelante, por favor. Sí, lo que pasa es que estamos votando, le pido la disculpa al canciller, estamos votando la modificación a la ley 19.300, en una ley que también es muy importante porque va a disminuir en 60% los plazos de la permisología ambiental, y eso va a generar certeza jurídica, así que es muy importante. Sí, eso va a ser un milagro. Sí, pero tenemos 3-2 la proporción de senadores de la oposición, así que no, puede que al gobierno no le guste cómo está haciendo el proyecto, pero está saliendo rápido. Bueno, ministro, yo quiero transmitirle una preocupación y quiero aprovechar de que está justamente el director de Migraciones. Esto es una denuncia que yo vengo haciendo hace muchísimo tiempo, 1 año y medio. He ido a todos los organismos internacionales, Quiero decirle que fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. eh, este tema lo denuncié también a representantes de Naciones Unidas respecto a los 20.000 chilenos, niños chilenos, 20.000 niños chilenos que están deambulando de aquí hasta pasando por el Darién, camino justamente a Estados Unidos. 20.000 niños chilenos. Y hay una completa inacción del Estado, completa inacción del Estado. Se sumó las cifras están además validadas, están validadas por Panamá, están validadas por el Ministerio del Interior, están validadas por ACNUR. Entonces yo quiero decir que, ¿qué pasa? Porque en definitiva, acá pareciera que se prefiere que este tema esconderlo debajo de la alfombra. Y son chilenos, independientemente del color de su piel. Son chilenos, nacieron en Chile. Jus solis. Entonces yo quiero decirle es que
algunos me dijeron, ah, no, pues son haitianos. No, no. Hay hijos de haitianos, hay hijos de matrimonio, parejas mixtas, y están deambulando. De hecho, yo quiero agradecer que la Cancillería, después de nuestras denuncias, generara las alertas consulares. Tenemos niños que han quedado completamente huérfanos de padre y madre en el camino por el Darién. O camino caleteando de acá hasta llegar al Darién. Entonces, yo quiero pedir una explicación, porque no es posible que nadie hable de este tema. Hemos hecho conferencias de prensa y este tema no existe. No existe para los medios, no existe para las autoridades, no existe para nadie. 20.000 niños chilenos y yo quiero una explicación. No, todos los documentos, ¿no? Si esto está completamente oficiado, han llegado los oficios de vuelta, las cifras están completamente validadas por todos los organismos internacionales. Este fue un tema que se trató justamente en una conferencia en Panamá respecto a la situación de los niños chilenos. Y pareciera que para la opinión pública chilena no existe. Entonces yo quiero una explicación, pero también mixto. Y, sí, También matrimonios mixtos. sí. Y nadie refiere una palabra. Entonces ya se nos está produciendo un fenómeno distinto de migración de chilenos en condiciones de precariedad, porque no solamente nosotros reclamamos respecto de los que llegan y de las condiciones que llegan o cómo llegan, si ahora es de los que salen, cómo salen, en qué condiciones salen, porque salen además en condición irregular. Yo fui a hablar incluso ante los organismos encargados de hacer el censo, porque dije, bueno, ¿cómo están registrados? NN, nacieron en Chile, salieron irregularmente, son 20.000, ¿cómo están registrados para efectos del censo? O sea, yo quiero, esto es un tema de país que debe ser abordado en cómo corresponde. La Comisión de Derechos Humanos, afortunadamente este tema lo hemos desarrollado, pero ha ido el Ministerio del Interior, ha ido la representante de la Cancillería, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ha ido ACNUR, todos validando las cifras de 20.000 chilenos. Pero pareciera que en esta comisión, o sea, esta comisión también lo hemos planteado. Lo ha planteado el senador José Miguel Insulza, el presidente. De hecho, el presidente estuvo en una conferencia en la que se trató el tema. Y este tema parece que no sé por qué hay una premura que este tema no salga a la luz o una explicación ante la opinión pública. Gracias, presidente. Sí, perdón, presidente. Le quiero decir que, ¿cómo nos percatamos de esto? Porque estuvimos allá, estuvimos en Tapachula. Y cuando yo empiezo a revisar la cantidad de nacionales que recibió asilo, niños, veo en séptimo lugar Chile. Perdón, acá hay un error. No, acá está. 630, en ese entonces, 639 niños chilenos habían recibido asilo. Allá, en México. Lo que pasa es que ellos realmente el paso es cercano desde una ciudad llamada Ciudad Acuña, que es la parte alta, la parte más cercana a Estados Unidos, digamos, a la parte más metida en Estados Unidos de territorio mexicano, y permanecen ahí debajo de un puente, mientras por arriba del puente pasan los automóviles sin ningún problema, yendo y viniendo de Estados Unidos a México y viceversa, y entran cuando pueden. Y es ahí cuando se dice que se han encontrado documentos, pasaportes, carnet, etcétera. Es ahí donde se produce fundamentalmente eso. Es un tránsito que además lo hemos estado viendo, sinceramente, lo hemos estado viendo nosotros mismos durante de los últimos 2 o 3 años, en aviones que van a Arica, llenos con una cantidad importante de extranjeros que son que a su vez tienen hijos chilenos, que van con sus documentos. Y naturalmente eso, yo creo que eso sí que podría provocarnos un problema migratorio porque en realidad no se puede rechazar a los niños de manera tan simple. Bueno. Pero si ellos consiguen llegar a la frontera con Estados Unidos, va a ser bien claro, naturalmente ahí tienen el argumento que plantear, ¿no? Pero la verdad es que no sé por qué razón tenemos que examinar ese tema con cuidado, sí, efectivamente. Pero es un tema que sí, efectivamente fue mencionado en la reunión de la República Dominicana sobre el tema de la alianza de la Cumbre de las Américas. No recuerdo quién fue en este momento. La vicecanciller estaba también, la subsecretaria.
Sí, obviamente, digamos, conocemos el tema. Cuesta tener toda la información es fragmentada, ¿ah? Entonces difícil, digamos, y además por las características que tiene esta migración, pero obviamente nosotros estamos desarrollando alertas a nivel consular para justamente atender estas personas. Son niños que muchas veces no viajan acompañados, ¿ah? Solos, viajan solos. También es un fenómeno de carácter universal, lamentablemente. No solamente afecta a niños chilenos. Y obviamente, aunque tengan un origen distinto por sus padres, son ciudadanos y ciudadanas chilenas que merecen toda nuestra atención consular. Yo la verdad es que creo que el tema requiere de una sesión como más concentrada y obviamente estamos disponibles para dar una respuesta más completa sobre el tema, ¿no? Presidente, sí, Senador Edwards, sí. sí, presidente, bueno, de la información y el conocimiento que adquirimos cuando vimos esa situación en conjunto con el senador Chaguán, por lo menos nos quedó claro que en México sí se tiene un catastro relativamente serio de esto, entonces quizás se pudiese partir por México. Quizás en otras partes puede ser un poco más difícil, pero creo que por México se podría partir porque la verdad es que, ya, eso puede que sí, no me consta, pero México tiene y por ahí se podría hacer algo, porque la verdad es que era bien insólita la situación. Así que puede partirse por ahí. Guillermo, tenemos que tomar una decisión ya definitiva respecto a nuestra reunión en Arica, que entiendo que la vamos a hacer, que habría una disposición para hacerla el día viernes 17. De senadores Moreira y Chaguán, si les parece. Viernes 17 en Arica, llegando como quiera, prefieran ustedes. Desgraciadamente los vuelos a Arica son en la hora más estratosférica, entonces se puede viajar en la noche del jueves y llegar tarde, y se puede viajar en la madrugada del viernes y llegar temprano. Así que ustedes a las 8:38 el día viernes, pero hay vuelos también de madrugada, a las 4:19 de la mañana. Tú tenés que ir, si tú vas a ir, eres un buen amigo. Tú no, sí, ya sé. Pero tú tienes a Moreira, te va a durar. Lo que pasa es que yo prefiero, sinceramente, que haya otros senadores que no sean. Si yo he estado en 5 reuniones de senatoriales en Arica, en los cuales asiste el presidente de la comisión, el senador Durana y el senador Insulza. Pues entonces está bien, esta vez vamos a estar los dos, pero ojalá algunos otros fueran también, pues. ¿Por qué no quiere irse? ¿Sabe por qué? ¿Sí? ¿Por qué no quiere irse? Lo que pasa es que nosotros el 16 y el 17 proclamamos candidata presidencial y la renovación no va a ser este fin de semana. Ese es un problema, es un tema que yo comprendo, pero No tenemos fecha todavía. y con la suspicacia que reinan en este país, van a pensar que si Moreira no está porque algún problema tenía. Bueno, no, en todo caso lo haríamos el 17 todo lo posible. Y yo entiendo que los senadores Edwards y La Torre van a ir, van a asistir. También el senador Chaguán, también está va a estar el senador Durana. Yo voy a invitar a los senadores de la región contigua, en todo caso, a ver si. Porque fundamentalmente he descubierto todas mis quejas respecto de Arica, que no somos solo, hay cifras que estarían mostrando que no somos la última región en materia de recibir inversión nacional, sino que competimos peso a peso con Tarapacá. Entonces, a esta altura es bueno que nos pongamos de acuerdo entre ambas regiones, porque todo. ¿El viaje a Paraná lo podemos dejar para la primera semana de marzo? Podría hacerse la primera semana de marzo, efectivamente, sí, eso es cierto, sí. Senadores. Sí, no, simplemente por su intermedio al canciller, que tenemos en el segundo trámite legislativo 2 proyectos que son muy importantes porque hay compromiso con Perú. Uno que hizo relación con el Día de la Amistad Chileno-Peruana, que está en segundo trámite, y que habría sido óptimo que se hubiese despachado a puertas del primer aniversario, o sea, estamos a puertas de ese día,
que es el 9 de febrero. Y por otra parte, está el día para conmemorar los 100 años del Tratado de Paz y Amistad con Perú, del tratado, los 100 años, del 29. Un día en 100 años. Entonces, ellos se están preparando porque están desplegando todo un cuento relacionado fundamentalmente con potenciar las zonas extremas, pensando básicamente en los 100 años del tratado, en términos positivos, y nosotros tenemos, ellos están también presentaron el mismo proyecto ya. Entonces yo quiero pedir que nos piden informe reiteradamente de la Embajada del Perú respecto al estado de avance de los dos proyectos. Entonces yo quisiera, que son dos proyectos inocuos, dos proyectos además que van en la dirección correcta, que no son feriados, que sino, es conmemorar los 100 años por una parte, pero como corresponde, no como ocurrió hoy día con la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad, donde faltó estar a la altura mirando el futuro de los próximos 40 años. Y por eso yo pido que respecto a los 100 años con Perú, al menos tengamos la consideración de ponerlo además hay un compromiso especial del senador Moreira con la presidenta del Perú sobre el particular. Si les parece, entonces, acuerdos tomados y la reunión la vamos a hacer el 17 y habiéndose cumplido el objeto de esta reunión, ya se levantarse. No pedí, yo no entré